¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Ha muerto hace unos días Ferdinand Piëch, el exdirector general de Volkswagen durante muchos años en los que fue capaz de convertir una empresa que vendía 3 millones de coches en un gigante automovilístico en dura pugna con Toyota por ser el mayor fabricante mundial con una cifra de 10 millones de automóviles vendidos por año. Piëch, un personaje interesante, fascinante, extremadamente polémico y radical tanto para lo bueno como para lo malo. Su historia está llena de anécdotas y momentos extremadamente interesantes y me atrevo a decir que su perfil es bastante parecido al de Steve Jobs en el mundo de la tecnología, aunque Steve Jobs no era nadie desde el punto de vista económico y Piëch nació en el seno de la familia Porsche, nada más y nada menos que era el nieto de Ferdinand Porsche. Así que para conocer mejor el personaje y para conocer mejor la historia, qué es lo que hizo y por qué es tan importante, permitidme que os cuente una anécdota. No sé si alguna vez habéis estado en una feria o en la inauguración de algo importante a la que acuda un político o un personaje famoso que se pasee por el lugar. Normalmente cuando eso ocurre, lo que pasa es que suele llevar a su alrededor un séquito de personas, asistentes, políticos o simplemente palmeros que quieren estar cerca del calor del poder. Pues esto es lo que ocurría con Piëch. Piëch era un ingeniero del mundo del automóvil, una persona extremadamente interesada en los coches y para él el mundo del negocio del automóvil no le interesaba si no tenía toda esa vertiente de ingeniería y de desarrollo de los coches. Y en muchos casos, a lo largo de su vida profesional, puso por delante la técnica y sus deseos técnicos por encima de la lógica del dinero. Imaginad un salón del automóvil o de Ginebra, de Barcelona, da igual, la cuestión es que esta historia es real aproximadamente en el año 2000. Primero, dejadme que os introduzca a Macel. ¿Qué es Macel o Macel? Pues era una ingeniería que ya no existe porque desapareció en el año 2014, que comenzó con 2 empleados en Barcelona en los años 90 y acabó con 800 empleados trabajando en ella, haciendo toda clase de servicios para el mundo del automóvil y de la aeronáutica, incluso produciendo piezas, hasta que, como digo, quebró y desapareció. Por aquellos tiempos Macel había crecido mucho al calor del crecimiento de SEAT, ya bajo el seno de Volkswagen, y decidieron trabajar también con un cliente que les había parecido nuevo, nada menos que la familia propietaria de los derechos de Hispano-Suiza. Propietaria en teoría, porque durante los primeros años del año 2000 hubo una pelea que ahora se ha replicado en los últimos tiempos. En el último Salón de Ginebra ha habido 2 hispano-suizas, uno presentado por los herederos y otro presentado por un consorcio suizo que dice tener los derechos. La cuestión es que en una marca automovilística o en cualquier marca, si no sacas modelos al mercado pasado un tiempo, pierdes los derechos y hay un litigio al respecto. Bien, estamos en el año 2000 aproximadamente y la familia hispano-suiza encarga a esta ingeniería Macel, que el 80 o el 90% de su cifra de negocio la tenía volcada en hacer servicios de desarrollo y de ingeniería y de prototipado para SEAT, le encarga el desarrollo de un prototipo de Hispano-Suiza para presentarlo en el Salón del Automóvil de Barcelona o de Ginebra. No está muy claro. La cuestión es que Ferdinand Piëch iba paseando por el salón, como hace siempre, rodeado de sus acólitos y deteniéndose en los coches que le gustaban. Justo en ese momento, Piëch había peleado y había conseguido una de sus obsesiones, que era comprar la marca Bugatti y reflotarla, el Veyron, el vehículo más potente del mundo y que iba a ser también el vehículo de producción más veloz del mundo. Así que en ese momento estaban coincidiendo el proyecto del Veyron con este pequeño modesto proyecto de la familia propietaria de Hispano-Suiza. La cuestión es que a través de Macel desarrollaron, como digo, un prototipo que se presentó en el salón. Y por allí paseaba el señor Ferdinand Piëch hasta que, llegado un momento, se paró delante de ese stand y, hablando con sus acólitos, Piëch dijo: ¿y este coche de dónde ha salido? Tenéis que saber que Piëch era una persona que hablaba de una manera extremadamente lenta y suave. Es impresionante cómo contrastaba su forma de hablar con su forma de comportarse. Era una persona que en absoluto era capaz de admitir el fracaso o el fiasco en alguno de sus colaboradores. Cuando Piëch hablaba de esa manera lenta, pausada y bajita, si te criticaba o decía algo negativo sobre tu persona o tu trabajo, ya sabías directamente que ibas a ser relegado, que te iban a echar directamente de la empresa o, en el mejor de los casos, que ibas a tener un problema muy serio con él. Así era Piëch, y así hablaba mientras iba paseando visitando los distintos vehículos que había en el salón del automóvil, hasta que, como digo, se detuvo delante del stand de Hispano-Suiza. Y Piëch dijo: ¿y esto qué es? ¿De dónde ha salido? Y uno de sus acólitos le dijo: pues mire, señor, esto es un Hispano-Suiza. Y Piëch contestó: es muy interesante. ¿Y quién lo ha hecho?
Y uno de los que le acompañaba, pues para ponerse la medalla, le dijo, pues mire señor, precisamente este prototipo lo ha desarrollado Mazel, que es una empresa que trabaja para nosotros, está trabajando para SEAT haciendo desarrollos de ingeniería. Y el señor Piëch se quedó pensando y dijo, no, no, eso no es así. Y su acólito se quedó un poco sorprendido y dijo, sí, sí, señor Piëch, le confirmo que efectivamente Mazel trabaja para nosotros, desarrollando productos de ingeniería en SEAT. Y Piëch de nuevo hizo una pausa valorativa y dijo, trabajaba. Y es que a Piëch le había sentado como un tiro que alguien en una ingeniería que además trabajaba para su grupo se hubiera ocurrido a sacar un prototipo que se pareciera ni que fuera vagamente a su querido Bugatti Veyron, que era uno de sus proyectos vitales. Así que, ¿cómo acaba esta historia? Pues esta historia acaba en que el día siguiente, y tengo testimonios que así lo confirman y lo subrayan, todos los ingenieros que tenía Mazel dentro de SEAT tuvieron que marcharse de allí, salir por patas, porque Piëch los echó. Y Mazel estuvo unos años sin trabajar con SEAT. Estuvo a punto de quebrar y, de hecho, pues en parte se supone que por este motivo empezaron a trabajar con el mundo de la industria aeronáutica. Luego les fue muy bien, siguieron creciendo, pero al final, como digo, quebraron. Porque, entre otras cosas, dentro de la industria del automóvil se producen estos castigos. Y Piëch no perdonaba. Sirva esta anécdota para retratar un poco un personaje que podemos elevar a la categoría de genio de la industria del automóvil. Como digo, nació en el seno de la familia Porsche, es nieto del fundador de Porsche, pero él tenía muy claro que quería ser ingeniero del mundo del automóvil. Y comenzó su trayectoria, su carrera en Porsche en el año 72 en su oficina técnica. Allá donde lo colocaron siempre escaló a la velocidad de la luz. Entra en la marca y lo primero que hace, el primer proyecto importante que hace es desarrollar el Porsche 917, un coche de competición. Un coche de competición cuenta que un día se le ocurrió la idea genial de juntar dos motores de 6 cilindros y crear un V12 con la mejor tecnología que existía posible, un coche espectacular que ha pasado a la historia de la industria del automóvil y un coche que por la cabezonería de Piëch de desarrollarlo para competir y ganar las 24 horas de Le Mans estuvo a punto de hacer quebrar a Porsche. Lo pasaron fatal, pero al final tuvieron suerte porque el coche ganó la carrera y se convirtió en el mito que es hoy en día en la industria del automóvil. La cuestión es que pasado este momento, dentro del control de la familia Porsche decidieron que no podía ser que familiares pudieran poner la empresa en peligro, o al menos comenzaban a crecer y había muchas tensiones respecto al accionariado. Así que el máximo responsable decidió quitar de los puestos de responsabilidad a todas las personas que fueran familiares, por igual, para no hacer excepciones, y Piëch se quedó fuera de Porsche momentáneamente. ¿Qué hizo? Se montó en una oficina técnica, se marchó cerquita de donde estaba Mercedes-Benz, y Mercedes vino a pedirle que colaborara con él. Y gracias a Porsche, con el trabajo de colaboración, se desarrolló el primer motor diésel de 5 cilindros, que fue una seña de identidad de Mercedes y que también la puso, digamos, en el punto de liderazgo mundial en vehículos diésel en esa época. Coches con los que se empezaron a batir récords de velocidad para demostrar, pues, que el diésel tenía su papel y su lugar en el mercado. La cuestión es que estos motores de 5 cilindros, que son un ingenio en el que Ferdinand Piëch puso todo su ingenio y toda su capacidad técnica, han ido acompañándole a lo largo de la vida. Los motores de 5 cilindros también que desarrolló para Audi. Él entró en Audi a mediados de los años 80 y consiguió que de una pequeña empresita llamada Autonion se convirtiera en un gigante mundial, escalando también desde el departamento de I+D hasta convertirse en el CEO de Audi en los 80, como digo, y convertirla de una oficinita con unos coches pequeños a una de las grandes marcas premium del mundo. El siguiente gran escalón o el siguiente gran logro de Piëch fue el Audi 4. Un vehículo en el que pusieron absolutamente tecnologías que en ese momento nadie había pensado que se podían poner en un coche de competición. Vinieron sus técnicos, este fue un proyecto de ingeniería, y Piëch, todo lo que fuera innovación y cosas extremas en el mundo del automóvil, decía que sí por sistema, o al menos quería trabajarlo. Con el Audi 4 introdujeron el turbocompresor e introdujeron también la tracción a las 4 ruedas que conocieron de un prototipo que tenía Volkswagen. Simplemente había un coche ahí que habían desarrollado en Volkswagen para poder circular por la nieve. Uno de sus técnicos vino y le dijo, oye, mira, he visto esto, creo que si lo llevamos a un coche de carreras podemos hacer una cosa muy grande. ¿Por qué no lo intentamos y lo experimentamos? Hoy puede parecer muy evidente, pero en aquel momento fueron los primeros que lo hicieron. Y así nació el Audi 4. Uno de los vehículos más carismáticos, más importantes y que marcó un antes y un después en la industria del automóvil, de coches deportivos y, por supuesto, en la competición. Y ya encumbrado con todos estos trabajos y con su genialidad a la hora de desarrollar proyectos técnicos muchas veces al límite, con el 917 casi hacen volcar a Porsche
y llevarla a la bancarrota. Con el Audi 4 se arriesgaron muchísimo y les salió bien. Lo siguiente es acabar ya como CEO, como máximo responsable de Volkswagen y tomar el control de la empresa. Y es en esa época de los años 90 donde ocurre el gran milagro de Volkswagen, donde la empresa se expande como el aceite por todo el mundo. Tenían una posición muy buena en China, que es lo que les permite crecer mucho, pero la tercera gran aportación de Piëch, al margen de ese asunto del motor diésel, es el hecho de las plataformas compartidas. En efecto, una de las primeras cosas que hace Piëch para darle músculo y volumen a Volkswagen, para hacerla crecer, una empresa que estaba en un momento delicado, es empezar a compartir plataformas entre los distintos modelos que pertenecen al grupo. Y esta es otra de las grandes cuestiones. Piëch empieza a comprar empresas de manera febril. Compra Skoda, compra Bugatti, compra posteriormente Lamborghini, compra Bentley e incluso compra también marcas de vehículos industriales, como MAN. La cuestión es que hace crecer muchísimo al grupo y cada una de las marcas que compra, salvo un breve periodo en el que tuvo Rolls-Royce y se deshizo de ella, las hace crecer y las pone en órbita, absolutamente todas. Así que con este sistema multiplataforma lo que hace es ahorrar un montón de costes. Tenemos la plataforma PQ34, que fue la plataforma primera compartida del Volkswagen Golf, y luego la plataforma MQB, e igualmente en los últimos tiempos la plataforma nueva para vehículos eléctricos que se ha desarrollado dentro del grupo, la plataforma MEB, que marca el futuro de la marca. Bueno, pues el primer, digamos, gran técnico y CEO que empezó a utilizar plataformas para compartir no solo entre los vehículos de una marca, sino entre distintas marcas, fue Ferdinand Piëch, revolucionando la industria del automóvil. Como digo, hace muchas compras. Piëch era un enamorado, por supuesto, de los vehículos de grandes prestaciones y con Bugatti comienza a desarrollar el Veyron. Fijaos en lo que ha convertido Lamborghini y Volkswagen bajo su paraguas, siempre una marca que estuvo al borde de la desaparición. Y por supuesto también el hecho de comprar marcas italianas como Lamborghini nos rememora una de las grandes rivalidades que tenía con una de las personas que también ha fallecido hace poco, Sergio Marchionne, el hombre que elevó el grupo Fiat y que lo consolidó con la compra de Chrysler, toda una vida desarrollada a la industria del automóvil italiana y que hizo algo parecido a lo que hizo Piëch, pero en el modo italiano de las cosas. La cuestión es que cuenta la leyenda que Piëch intentó en muchas ocasiones arrebatar a Marchionne Alfa Romeo. Cuando Piëch se encabezonaba en algo, iba a por ello incluso desafiando a la lógica. Intentó varias veces hacerse con el control de Alfa Romeo, que era algo así, como si hubieran venido unos italianos a llevarse Volkswagen o Porsche, ¿no? Una ofensa. Tocar en el corazón de lo que es la tradición de la industria italiana del automóvil. Bueno, pues no lo consiguió. Y se cuenta que, aparte de quedarse con Lamborghini, como compensación, la familia de Piëch, accionistas, gente muy rica dentro del grupo Volkswagen, compró Ducati y le dio la sorpresa de regalarle la marca el día de su cumpleaños. Así era Piëch y así es las familias que están alrededor del control de Porsche y de Volkswagen, ahora dentro del mismo grupo. Pero avanzando un poco con el tiempo, estamos hablando también ya de la época de los motores diésel y es muy interesante cómo llegó un punto en el que Piëch se decide a desarrollar o intenta desarrollar los coches más eficientes del mundo y pide el proyecto a sus técnicos de desarrollar un vehículo como el Volkswagen 1L, un prototipo, el 1L, que está pensado para consumir menos de 1 litro de combustible a los 100 kilómetros. Una vez desarrollado, después de todos los problemas técnicos que tuvieron para llegar a poderlo hacer, fabricación en fibra de carbono, magnesio, un motor de un único cilindro, con menos de 300 kilos de peso en vacío, un vehículo en tándem, es el propio Piëch el que se sube al coche y hace el viaje por una autobahn en Alemania para demostrar que el coche es capaz de gastar 1 litro de combustible solamente. Y según la fuente que consultas, el coche tuvo un consumo de entre 0,79 y 0,89 litros a los 100 kilómetros con una velocidad media de entre 75 y 80 kilómetros por hora. No penséis que fue pisando huevos. Lo que sí que fue es con las luces apagadas en un día de mal tiempo y por supuesto sin calefacción. Si os fijáis en las imágenes no sabemos si el coche tenía calefacción, pero Piëch lo condujo con la gorra y con una bufanda puesta. Y es que este era Piëch. No os penséis que es el típico director general de una supercorporación que vive arriba en el despacho mirando cuadros de Excel y jugando al golf y viviendo una vida de bon vivant, por decirlo de alguna manera. A él le gustaba bajar al barro, a él le gustaba bajar a ver los talleres, iba a las ferias, se ponía a comprobar y controlar los vehículos de la competencia, si bien no en primera persona, siempre encima y controlando, como veis en estas imágenes de hace aproximadamente 8 años, en las que directamente enredaba al responsable, bueno, no le quedaba más remedio, al responsable ejecutivo de la marca, para ir hasta con la cinta métrica, para ir midiendo cosas de coches de la competencia, y a este respecto hay una anécdota muy buena que habla de cómo era Piëch también.
Un día reunió a todos sus técnicos más importantes y les dijo: a partir de ahora quiero que las tolerancias entre las juntas de la carrocería, lo que técnicamente también se le llama o popularmente franquicias dentro de la industria, quiero que tengan una tolerancia máxima de 3 milímetros entre ellas. Y la gente, bueno, pues empezó a poner excusas, dijo que no era posible. Piëch les dijo: no me contéis excusas, simplemente hacedlo o os vais a la calle. Así de fácil. Y en 6 semanas consiguió dar un salto de calidad impresionante. Por cierto, a este respecto, es curioso que no hace mucho se desveló una carta interna del CEO de Tesla, Elon Musk, en el que decía exactamente lo mismo que le dijo Piëch a sus empleados en su día, que los coches de Tesla tenían que tener unas tolerancias nunca vistas en la industria. Desde luego no sé si tienen menos poder de convicción o sus técnicos no son tan buenos como los de Piëch, pero desde luego Elon Musk no lo ha conseguido, aunque esta anécdota de Musk es directamente algo que él ha leído y conoce de Piëch y ha intentado aplicar en su empresa. Bueno, como digo, Piëch era así, y era capaz incluso de llevar a la empresa cerca de la bancarrota o a perder dinero con tal de que sus coches fueran mucho mejores desde un punto de vista técnico de lo que los clientes demandaban. Por ejemplo, el Volkswagen Golf de generación cuarta, su suspensión trasera Multilink fue un problema también de costes que no se resolvió, él lo mantuvo, y de la misma manera también pues le llevó un poco a ser arrogante en el sentido de lo que fue uno de sus muchos problemas, uno de sus muchos líos. No penséis que todo lo que le hizo le salía bien. Por ejemplo, uno de sus grandes debes es la introducción de la marca Volkswagen en Estados Unidos. Él pensaba que simplemente, hay una anécdota al respecto también, con ingeniería iba a acabar convenciendo a los americanos. Y como se comenta en plan chistoso dentro de la industria, Piëch era capaz de llevar unos coches con sobreingeniería en Estados Unidos, pero no era capaz de entender que llevar 3 posavasos al lado de la mano derecha era mucho más importante que tener un coche con sobreingeniería. De esa manera, planes de ventas de cerca de 1 millón de coches en Estados Unidos nunca se cumplieron. Como tampoco se cumplió su sueño de crear un vehículo, otra cabezonería suya, como el Volkswagen Phaeton. En ese momento, dentro de Volkswagen, se había desarrollado el Bugatti Veyron, fabricó un coche de 16 cilindros, tenía por un lado el Bugatti Veyron, el coche más rápido del mundo, con más de 1000 caballos y 16 cilindros, 400 km por hora, y al otro lado, dentro de su grupo, tenía el prototipo del 1L con un único cilindro y menos de 1 litro de consumo, que luego siguió evolucionando hacia el XL1, un coche que se vendió no hace tantos años y que tenía 1,5 litros aproximadamente de consumo. Y antes de eso, el Lupo 3L, el Audi A2 3L, incluso durante un brevísimo periodo de tiempo, el Arosa 3L, que se vendió en España, como digo, muy poquito. Pero todas estas ideas de Piëch no se quedaban en la fantasía, se llevaban a la realidad, aunque te saliera rana, como pasó con el A2. Lo que sí que salió también rana, como digo, fue esa cabezonería suya de fabricar el Volkswagen Phaeton. Quería que Volkswagen tuviera un coche al mismo nivel que Audi y competir directamente dentro de Audi, algo que es curioso. También que Mercedes, también que BMW, en definitiva que las marcas premium. Y para ello construyó una fábrica de cristal con toda clase de lujos y de detalles para que los trabajadores tuvieran la sensación premium incluso cuando estaban fabricando el coche, con un suelo de madera. En definitiva, un impresionante arsenal de gastos, unido también a un arsenal de tecnología y de excelencia en la fabricación. Se comenta que Piëch tenía el objetivo que en la tolerancia entre el faro del coche y el capó no pudiera caber ni siquiera un folio de papel, y que iba por ahí por las ferias comprobándolo. Así era Piëch. De hecho, el Phaeton le enfrentó al director general que en ese momento tenía en la compañía y al final acabó cayendo en desgracia. Lo echó. Ese fue el motivo principal, se cuenta, aunque el Phaeton se siguió vendiendo hasta prácticamente el año 2015. Fiascos importantes que tuvo, al margen de los que os he contado. Por supuesto, el escándalo del Dieselgate, pero antes de ese hubo otro escándalo que ya no recuerda mucha gente, cuando se descubrió esos sobornos por muchísimo dinero que de manera sistemática se habían estado haciendo desde la marca hacia los responsables y los enlaces sindicales de Volkswagen. También, aparte del escándalo del Dieselgate y de las peleas constantes con el grupo y con los accionistas por hacerse con el control y no perderlo, está el asunto de SEAT, ¿no? El hecho de que durante tantos años SEAT fuera un coche que no tuviera un objetivo ni una dirección clara en la marca y que constantemente se estuviera utilizando como el último mono. Como anécdota os diré que el segundo SEAT Toledo, su diseño, es un diseño que se desechó en Skoda, al menos el frontal, porque cuando se fue a presentar el diseño al presidente de la República Checa, que todavía era el máximo accionista de Skoda, no le gustó porque le parecía demasiado italiano. Así que se le otorgó al SEAT Toledo para no perder el trabajo. De la misma manera que a Piëch no le parecía suficientemente bueno el desarrollo del Golf 3 y decidió que ese proyecto, para no perder el dinero, iba a ser el siguiente SEAT Ibiza, y el Golf 3 fue un coche mucho más, digamos, grande y con más empaque de lo que
que estaba previsto. Piëch ha muerto a los 82 años y solamente en 2015, después de la última batalla con el accionariado, consiguieron doblegarle. Con motivo del Dieselgate, consiguieron que Piëch acabara abandonando y vendiendo una participación en la empresa, más otra serie de extras, de más de 10.000 millones de dólares, y Piëch desapareció. Un personaje, como digo, radical, que tuvo 12 hijos reconocidos, tiene 12 hijos reconocidos, que fue capaz de quitarle a un primo de la familia Porsche, a la que desdeñaba completamente porque decía que eran unos gandules, la esposa, se la levantó, como se dice vulgarmente, se marchó con ella, tuvieron un hijo y a continuación se fue con la cuidadora, con la nani del hijo que había tenido con la chica que era la esposa de su primo Gerard Porsche. Así era Ferdinand Piëch, un personaje radical, genial y también extremadamente polémico, tanto para lo bueno como para lo malo. Sorprende este final de su vida en el que ya la salud también ha sido un poco una cuestión de debate. No sabíamos muy bien cómo estaba de salud, posiblemente muy delicado, aunque prácticamente nadie ha llegado a conocer completamente quién era Ferdinand Piëch. Ha muerto a los 82 años, después del disgusto de salir de Volkswagen un poco por la puerta de atrás, y además del disgusto de salir de la empresa, del disgusto del Dieselgate. La última es que este mismo año uno de sus hijos ha presentado el Piëch One, un prototipo de vehículo deportivo en el Salón de Ginebra que no ha contado para nada con el apoyo ni la información del padre. Se ha presentado de manera completamente aparte del padre de este hijo, uno de los 12 hijos de Ferdinand Piëch. Así que nada, amigos, esta es la impresionante y apasionante historia de este personaje que, como digo, ha marcado a la historia de la industria del automóvil y que es posiblemente el último gran técnico, el último gran ingeniero que vamos a conocer al frente de una gran marca de automóviles. Espero que la historia os haya parecido interesante, amigos. A mí me parece apasionante y que hayáis disfrutado con este rato conmigo. Hasta la próxima. Adiós.